en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer la última expresión del Señor ahí en la cruz. Y vamos a recordar las 6 anteriores, a ver si tienen memoria a largo plazo. Vamos a leer entonces en el capítulo 23, el verso 46. Lucas 23, 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él nos la bendiga. Bien, decía que hemos leído, ¿verdad?, la última expresión del Señor desde la cruz. Yo les comentaba que no es correcto decir las últimas palabras del Señor, porque el Señor después de la resurrección siguió enseñando a sus discípulos. Son las expresiones desde la cruz. Las expresiones desde la cruz, al estudiarlas, al leerlas, en realidad alguien dijo, un escritor, son ventanas al corazón del Señor. Allí podemos aprender lo que significó el Calvario, lo que significó la muerte del Señor en nuestro lugar. Hay 3 expresiones de las 7 que el Señor se dirige a Dios, al inicio, al medio y al final. ¿Quién se acuerda de la primera expresión del Señor en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien, se dirige al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras de perdón. La segunda expresión, ¿a quién está dirigida? A los ladrones. A uno. A Dima. ¿Ah? Dima. ¿Cómo Dima? Se llamaba Dima el ladrón. No. Dima y Gesta. ¿Y a dónde sale eso? Lo supo por un predicador. Ya, pero en la Biblia no sale ese nombre. Entonces seguramente la historia novedad para mí, Juanito, pero pienso que si no está en la Biblia es una suposición, ¿ya? A uno de los ladrones que el Señor le dirigió su palabra y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de salvación dirigida a un pecador. Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí tu madre. Dirigidas, ¿verdad?, a su madre y al discípulo amado, a quien él la encomendó porque él iba a morir. Entonces ahí tenemos la tercera. Y la cuarta, esa es la expresión de las expresiones, la pregunta de las preguntas, dirigida a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? La quinta, ¿se acuerdan? Tiene que ver con el aspecto físico. Tengo sed. Y la sexta, consumado es. Y ahora, la última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, yo quisiera hacer una relación un poco con el Génesis. ¿En cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra, la creación? ¿Cuánto? 6 días. Y ahí la acabó, en 6 días. ¿Cuál fue la sexta palabra de la cruz? Consumado es. El Señor acabó la obra de la redención, no en el 6º día, pero la sexta expresión es: consumado es, cumplido está, todo está realizado. El Señor en 6 días hizo la creación. ¿Y qué pasó en el 7º día en la creación? El Señor reposó, descansó.
Ahora, no que se hubiera cansado, Dios no se cansó haciendo la creación. Cuando dice que reposó, es en el sentido de que Él no continúa haciendo algo, no es que se haya cansado. Nosotros reposamos cuando estamos cansados. Entonces, después del sexto día viene el descanso. Y aquí está la séptima expresión que habla del descanso del Señor, en el sentido que Él entrega su espíritu. Así que bastante interesante, ¿verdad?, hacer esa relación. 6 días que el Señor trabajó en la creación. En la sexta palabra el Señor dice: consumado es. El séptimo día era de descanso, el día sábado para los judíos. Y para nosotros, hoy día tenemos esta séptima palabra, esta séptima expresión, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, la muerte, la realidad de la muerte. Aquí nosotros vamos a ver que el Señor enfrentó una muerte real. Algunos piensan que el Señor se desmayó, que no fue real su muerte, que cuando lo pusieron en el sepulcro, ese frío del sepulcro lo hizo resucitar, etc. Quienes no creen en la resurrección corporal del Señor Jesucristo piensan así. Pero el Señor efectivamente murió, expiró. ¿Y quién lo acreditó? ¿Quién le dio el certificado de defunción? Roma. Roma certificó la muerte del Señor. La muerte del Señor es real y es una doctrina bíblica fundamental para que nosotros podamos ser salvos. De ahí podemos entrar un poquito en detalle. Bueno, cuando el Señor hizo la primera expresión, ¿verdad?, fue dirigida a su Padre, y la última también. La Biblia registra la primera expresión del Señor cuando Él tenía 12 años. Y lo primero que dijo cuando Él, entre comillas, se quedó en Jerusalén, algunos cuando dicen el Señor se perdió, pero el Señor no se perdió, se quedó en Jerusalén adrede, cuando iban a la fiesta de la Pascua, y José y María regresaron sin saber que su hijo estaba ahí. Uno dice, pero ¿cómo el papá, despreocupado, no sabían? Lo que pasa es que cuando viajaban, los judíos viajaban a una celebración, viajaban en clanes, por así decirlo, en familia. Entonces, siempre se pensó que estaban con otras personas, por eso ellos no se preocuparon. Pero dice que lo buscaron y no lo encontraron, y volvieron a Jerusalén y lo encontraron en el templo. Y María le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? A la edad de 12 años, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, a esa edad el Señor ya tenía conciencia de que al venir a este mundo, Él venía a hacer la voluntad de Dios. Y ahora, cuando Él va a morir, cuando Él va a entregar su vida, son palabras victoriosas. Dice que clamó a gran voz. Esto impresionó al centurión que lo vio morir. Después voy a explicar por qué. Pero fue una muerte diferente. Si hay una muerte excepcional, es la muerte del Señor Jesucristo. Primero, porque fue una muerte voluntaria. La única persona que decidió cuándo morir fue el Señor Jesucristo. No hay nadie en el mundo que tenga, dice Eclesiastés, potestad sobre el día de la muerte. Nadie. Que tenemos una cita inevitable con la muerte es verdad. La única seguridad que tiene el ser humano hoy día, ¿saben cuál es? Que nos vamos a morir. Porque ninguno de ustedes ni yo sabe si yo voy a estar con vida en un minuto o siquiera más. No sé cómo va a estar mi salud. No sé cómo va a estar mis finanzas. La única certeza que nosotros tenemos, lamentablemente, es que vamos a morir. En la Biblia dice, ¿verdad?, en Eclesiastés, los que viven saben que tienen que morir. La única certeza. La muerte la evitamos. La muerte es algo que nosotros no queremos conversar. No es tema de sobremesa. No es tema de conversación agradable. Pero es una realidad. Ahora el tema es cómo la enfrentamos. Es cómo la enfrentamos. Y aquí vamos a aprender que uno puede enfrentarla de manera confiada. Decía, el Señor murió voluntariamente. Segunda característica de su muerte, el Señor murió victoriosamente. Él no murió como derrotado, y murió confiadamente. ¿Cómo vamos a morir nosotros? A mí me gustaría por lo menos morir de 2 formas, como dice el Señor ahí, como lo que dije yo. Morir victoriosamente, confiando siempre en el Señor, y me gustaría morir confiadamente, sin dudar. No puedo morir voluntariamente porque yo no escojo cuándo morir. Pero aquí vemos que el Señor se dirige a su Padre. Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Es precioso pensar esto, Padre, en tus manos. Las manos del Padre, las manos del Padre. Y quiero contrastar lo que es estar en manos de pecadores. Porque aquí el Señor, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él está descansando. Se termina la burla, se termina el menosprecio, se termina la tortura, se termina la ignominia. Ahora Él va a entregar su vida en manos del Padre, el Espíritu. De ahí lo vamos a profundizar. Veamos Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. El verso 22. Dice: Jesús anuncia otra vez su muerte, porque el Señor la anticipó por lo menos en 3 oportunidades. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué van a hacer los hombres? Le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor está prediciendo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. ¿Qué van a hacer las manos de estos hombres? Le matarán. Pero ahora está entregando su espíritu, ¿en quién? En las manos del Padre. Pasemos en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 45. El Señor está en Getsemaní, ha terminado de orar, ha orado en 3 ocasiones pidiendo lo mismo, pero dice en el verso 45: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos ¿de quiénes? Pecadores. Fue entregado de manos de hombres, pero el Señor dice: va a ser entregado en manos de pecadores. Qué terrible caer en manos de pecadores. El hombre es terrible. El hombre tiene un corazón, el corazón no regenerado del hombre es terrible. Puede ser capaz de lo más noble, pero el corazón humano no regenerado es capaz de lo más vil. Puede ser la obra maravillosa, más grande, dar su cuerpo, como dice Pablo, para ser quemado, pero también puede destruir. El corazón humano no lo conoce nadie sino Dios. Y aquí dice que el Señor dijo: el hombre será entregado en manos de pecadores. Lucas capítulo 24, verso 6. Ahora yo me equivoqué, espérenme. Sí, capítulo 24, cuando el Señor resucitó y unas mujeres estaban allí viéndole en el sepulcro, y aparece un ángel, en el verso 6, dice: no está aquí, dice el ángel, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Y qué crueldad hicieron las manos de los pecadores con el Señor Jesús? Manos de pecadores lo crucificaron. Manos de pecadores lo azotaron. Manos de pecadores le pusieron la cruz, quiero decir la corona de espinas. Manos de pecadores lo abofetearon, le dieron de puñetazos. Manos de pecadores le abrieron el costado con una lanza. Todo lo hicieron las manos de los pecadores. Y ahora está diciendo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Qué distintas las manos del Padre. Pasemos a Hechos, capítulo 2. Versículo 23. O 22 vamos a leer.
Esta es la primera predicación del apóstol Pablo después de la venida del Espíritu Santo. Y dice en el verso 22, capítulo 2 de Hechos, verso 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, el Señor, entregado por el determinado consejo y anticipado con conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Manos de inicuos, malos, malvados. Eso hicieron. Que las manos de los hombres son terriblemente malas. Mire, le hagamos una comparación y veamos cómo un hombre en la Biblia prefirió caer en las manos de Dios y no en las de los hombres. Porque él conocía cómo eran los hombres y porque él se conocía a sí mismo. Vamos al segundo libro de Samuel para contrastar un poco esto de estar en manos de Dios o en manos de pecadores. David cometió un pecado, censó al pueblo. Y Dios por eso lo va a castigar. Y dice el verso 12: vino un profeta, Gad, y le dice a David, capítulo 24 del segundo libro de Samuel, verso 14: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo las haga. ¿Qué habríamos escogido nosotros de esta oferta? Vino pues Gad a David y le dijo, y le hizo saber, se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? 7 años versus 3 meses. ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. 7 años, 3 meses, 3 días. Pensemos en la amplitud y la longitud de cada uno de esos juicios. Veamos la respuesta. Verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos ¿de quién? De hombres. Oye, David dice: yo prefiero caer en las manos de Dios. Prefiero que Él me castigue y no que me castigue un hombre. Porque nosotros somos malvados, somos vengativos, somos perversos. Pero David dice: yo quiero caer en las manos, no, de Dios. Prefiero caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son muchas. En cambio, el hombre, cuando quiere hacer mal, no tiene misericordia. Hace daño. ¿Se fijan cómo tiene que haber sido para el Señor? Cayó en manos de pecadores. David dijo: yo no quiero caer en manos de pecadores, yo prefiero caer en las manos de Dios, porque las misericordias de Dios son muchas. Y yo estoy diciendo lo correcto, mire, porque el paralelo de este capítulo está en Primera Crónicas. Por eso ahí dice muchas, por eso lo decía yo. Capítulo 21 de Primera de Crónicas, está el mismo relato, verso 13. Dice en el verso 13: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, porque ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Por eso David dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios. Las misericordias de Jehová son muchas en extremo. No caiga yo en manos de los hombres. No sé si puedo explicar un poco, a dar a entender lo que significó para el Señor caer en manos de pecadores. Yo no sé si alguien aquí ha tenido la experiencia de caer en las manos de alguien, ser humano. Algunos dicen: ya va a caer en mis manos, ya lo voy a tener en mis manos. Pero el corazón del hombre es perverso.
Uno nunca va a hacer justicia, en realidad va a ser venganza. Pero el Señor ahora, cuando todo ha terminado, cuando todo lo terminó, lo consumó, Él puede decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está basado en la palabra de Dios, en un salmo. Ese salmo, dicen, que lo repetían, era una oración que hacían los niños o los varones judíos antes de dormir. Antes de dormir recitaban este texto y decían, antes de acostarse y dormir: Padre, oh Jehová, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sería una buena oración antes de acostarnos, ¿verdad? Descansar en Dios. Señor, pase lo que pase, encomiendo en tus manos mi espíritu. Entonces quiero ahora enfrentar una realidad que nadie quiere enfrentar, que es la realidad de la muerte. Cuando una persona muere, cuando una persona parte a la eternidad, entrega su espíritu. El ser humano está compuesto, ¿ya? Yo sé que hay algunos que dicen que es dimensional, otros dicen tripartito. Yo me inclino por tripartito, porque la Biblia lo dice, que el hombre es espíritu. Nosotros empezamos por el cuerpo, pero la Biblia empieza por el espíritu. Y eso significa prioridad. Espíritu, alma y cuerpo. ¿A qué le damos importancia nosotros? Nosotros invertimos las cosas y decimos cuerpo, alma y espíritu, y ponemos el espíritu al último. Vamos a leer 1 Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Vean el orden. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿por dónde empieza? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando el Señor murió, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No el Espíritu Santo, es el espíritu humano que él poseía. ¿Cuándo el hombre empezó a tener el espíritu? Bueno, obviamente cuando el Señor lo creó y le sopló en él aliento de vida. Eso es lo que nos diferencia de los animales, el espíritu. Algunos, yo he escuchado y sé la intención cuando tienen una mascota, oye, si es persona. No es persona. Un animal no es persona. Oye, pero si son inteligentes y parece que entienden y parece que fueran personas. Parece que fueran, pero no son personas. ¿Por qué no son personas? Porque no tienen espíritu. No tienen espíritu. Eso nos diferencia de los animales. ¿Y qué hace que nosotros cómo se evidencia que tengamos espíritu? Porque eso, ¿cómo decirlo? Cada una de estas áreas, espíritu, alma y cuerpo, nos relaciona con cierto ambiente, con cierto medio, ¿ya? El pecado hizo que nosotros cambiáramos las prioridades. Y nosotros decimos cuerpo, alma y espíritu, porque la prioridad se la damos al cuerpo. Ustedes y yo trabajamos ¿para qué? Para nuestro cuerpo. Nos compramos ropa para vestir ¿qué? El cuerpo. Tomamos medicinas para el cuerpo. La cama que compramos para el cuerpo. El sillón, todo para nuestras comodidades del cuerpo. ¿Y qué del alma? ¿Es malo hacer eso? No. Lo que ha pasado es que nosotros le damos un excesivo interés al cuerpo y hemos dejado lo interior, que es lo más importante, el espíritu, de lado. Cuando el hombre pecó, lo que murió fue su espíritu. Por eso el hombre no tiene relación con Dios. Y cuando una persona se convierte, Dios le da vida a ese espíritu. Y por eso uno tiene nuevos deseos. Porque antes de convertirse, si usted no se convierte al Señor, usted no va a tener interés de leer la Biblia, usted no va a tener interés de orar, usted no va a tener interés de venir a reunión porque usted está muerto en delitos y pecados. Y aunque se esfuerce, no va a pasar nada. Pero cuando una persona se convierte al Señor, Dios le da vida a ese espíritu. Por eso la Biblia dice, vosotros, Él os dio vida, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la persona tiene vida. Y esa vida se manifiesta y la persona empieza a tener nuevos intereses, nuevos anhelos, nuevos deseos.
¿Por qué? Porque el espíritu está vivo. El espíritu me relaciona con Dios. Mi cuerpo me relaciona con este medio natural, este hábitat que es el mundo. Pero yo tengo un espíritu. Y la gente no le da importancia al espíritu. ¿Ya? Y cuando uno muere, ese espíritu sale de nuestro cuerpo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, algunos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Es muy sutil, yo no la sé. Lo único que podría decirle que el asiento de las emociones, la base de nuestro sentimentalismo está en el alma. ¿Ya? El Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, el asiento de las emociones es el alma. Hoy día, como el pecado anuló al espíritu, el ser humano hoy día es emocional eminentemente. Se deja llevar por lo que siente, no por lo que debe. No es que no siento ganas de hacer esto, no es que sabe que no siento ganas. Y cuando sienta ganas, entonces es anímico, pero las cosas son espirituales. Entonces cuando a nosotros nos domina el espíritu, no nos domina el alma. Pero cuando el espíritu está muerto, domina el alma. Por eso la gente hoy día me dice, ¿sabe que yo no voy a tal parte, no voy a la iglesia, no voy a esto porque no siento? Cuando lo sienta, lo hago. Pero eso es vivir en la emocionalidad, es ser guiado solo por la parte anímica que es el alma. Ahora, el espíritu, como decía, es lo que nos relaciona con Dios. Nos hace conscientes de una parte religiosa, espiritual. Por eso un ser humano siempre va a tener un sentido religioso. Y si no es Dios, va a adorar una piedra. Y si no es Dios, va a adorar la vaca allá en la India. Y si no es Dios, va a adorar el sol, va a adorar, porque el ser humano necesita algo en quien confiar fuera de él. Y cuando no es Dios, aunque Dios no puede ser sustituido por nada, el hombre quiere reemplazarlo por algo. Es irreemplazable Dios. Entonces, por eso la gente busca incesantemente y va a estar siempre insatisfecho si no es el Señor el que satisface el corazón. ¿Se acuerdan de ese hombre, el que la Biblia lo llama el rico insensato? Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Él era rico, pero después aumentó sus riquezas. Vio su granero, vio que la producción que venía era superior a la cantidad de graneros que tenía y la capacidad. Dijo, voy a destruirlos. Ese hombre hizo lo mismo que hacemos nosotros, un monólogo, empezó a pensar. Dijo, miró y dijo, ¿qué haré? Esto haré. ¿Se han dado cuenta que nosotros hablamos con nosotros mismos? ¿Qué puedo hacer? Pero en la ecuación no ponemos a Dios. Y actuamos nosotros mismos y tomamos decisiones, ¿verdad? Y esto haré, dijo, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate, pásalo bien. Este hombre se creía dueño de todo, mis bienes, mi alma, mis frutos, mis graneros, inclusive se consideraba dueño del tiempo. Y diría a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años. Nosotros planificamos el futuro, ¿no es cierto? Tenemos agendado un montón de cosas. Y como no tenemos en cuenta a Dios, Dios irrumpe en nuestra vida y nos destabiliza. Pasa algo y Dios nos quiebra el esquema. Y Dios le dijo, necio, esta noche, tú pensaste en el futuro y yo te decía que esta noche vas a morir. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Quedó solo en la planificación. Y Dios dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿En qué se preocupó ese hombre? Solo de su cuerpo. Come, alma, come, el alma no come. Bebe, el alma no bebe. Regocíjate. Cuando usted baila, su cuerpo se mueve, pero el alma ni el espíritu están participando de aquello. Entonces este hombre nunca hizo provisión para lo más importante de su vida. Los creyentes tenemos una casa en los cielos. Nuestro cuerpo tiene una casa acá. Y algunos tienen hasta en el cementerio. Pero nunca tiene una provisión para la eternidad. Yo no tengo dónde caerme muerto. No tengo allá comprado nada. Y me preguntan y me dicen, oye, ¿tú tienes? No.
Oye, pero tú le vas a dejar a tu familia un tremendo problema si no dejas hecho todo antes. No le quiero dejar ese problema, pero uno tiene que preocuparse de tener en la eternidad y en la casa del Padre un lugar. ¿Lo tienen? Si se mueren, ustedes pueden decir en el día de la muerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu es el tesoro más grande que uno puede encomendar a alguien. Encomendar, miren, si ustedes leen los 4 evangelios, hay 4 palabras o 3 palabras distintas. En una el Señor dice: Padre entregó el espíritu, lo entregó. En otras partes dice exhaló el espíritu, y aquí dice encomendó el espíritu. Porque Él está hablando, dicen, por ejemplo, en Mateo dice entregó. En Mateo está la autoridad de Cristo. Él es presentado como el Rey, con toda autoridad, el Rey de los judíos. Entonces Él entrega, hace una entrega al Padre de su espíritu. Una versión dice despidió el espíritu, lo despidió. Porque el Señor murió cuando Él quiso morir. Nosotros decimos, los hombres lo mataron, sí, humanamente, uno dice Imperio Romano lo mató. Pero ¿qué dice el Señor? En Juan 10, leámoslo. Por eso el Señor despidió el espíritu, murió cuando Él quiso. Capítulo 10. Dice el verso 17, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Señor entregó voluntariamente su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos vamos a tener que enfrentar la realidad de la muerte. El tema es cómo lo enfrento. No con seguros de vida, porque hay algunos que tienen asegurada, y como hemos dicho siempre, ese es un mal nombre para esas pólizas de seguro. Seguro de vida. ¿Quién le asegura la vida a uno? A lo mejor hay algunos que tienen, y no estoy criticando, seguros de vida. Y yo tenía un colega que era el director con el que trabajaba, tenía como 4 seguros de vida. ¿Y se va a morir igual o no? Sí. Con todos los seguros que tenga, porque no se llaman seguros de vida. No le asegura nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enfrento esta realidad? ¿Con un buen pensamiento, siendo correcto? No. Yo tengo que saber si soy perdonado o no. Y tengo que saber a dónde va mi espíritu una vez que parta. El Dios de los espíritus es el Señor. Y dice que Él puso ese espíritu dentro de nosotros. Leamos Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si ustedes ubican Mateo, van hacia atrás, tienen Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y antes está Zacarías. Capítulo 12, verso 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Qué hay dentro del hombre? Espíritu. No somos cuerpos solamente. Nosotros le damos, como decía, de extrema importancia al cuerpo. Cuando una persona muere, su espíritu sale. Aunque lo sepulten 3 veces, después, 3 días después, esa persona ya no está acá. ¿Qué va a sepultar uno? Su cuerpo. Una persona, la que mora dentro, no está, ha partido. ¿Qué dice en Eclesiastés? Leámoslo, en beneficio, ¿verdad?, un poco de conocer la palabra. Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Se ubican en el libro de los Salmos, sigue Proverbios, y después de Proverbios sigue Eclesiastés. Esto lo estudiamos en un día jueves. Pero miren lo que dice este predicador, porque Eclesiastés significa predicador. Era Salomón, se entiende. Y cantamos este coro nosotros en el capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud. Mire, no sé si yo le dije cuando estudiamos esto que subrayaran
la palabra antes. ¿Cuándo tenemos que acordarnos de nuestro Creador? Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que llegue la ancianidad tan temida. Antes que lleguen los días malos. Antes que lleguen esos días, ¿verdad?, en que uno pueda decir, ¿sabe que no tengo contentamiento? Antes que lleguen esos días. Antes, verso 2, ahí está de nuevo, que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y aquí lo leímos, os lo explicamos en algún momento, viene una descripción, ¿verdad?, poética de lo que es la ancianidad. Hay que acordarse antes, verso 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Dijimos que eran las manos temblorosas, los que nos protegen, las piernas. Cesarán las muelas porque han disminuido, la dentadura empieza a perderse. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos pierden su capacidad. Después, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Se pierde la audición. Hoy día están los audífonos. Cuando se levantarán a la voz del ave, se levantan temprano, se duermen poco. Y eso nos va a pasar. Y habrá terrores en el camino. Y los que andábamos así con paso firme, después tenemos temores de caernos. Dice, cuando florecerá el almendro, yo ya lo tengo florecido, más en la barba que aquí. Fernando tiene florecido el almendro ya cuando empieza a encanecerse uno. Y ahí está, nos vamos envejeciendo, un deterioro. Y la langosta será una carga, el cuerpo empieza a pesar. Empezamos a arrastrar las piernas, los pies. Se perderá el apetito. Los ancianos, o no los ancianos, cuando uno vaya teniendo más edad, no le dan ganas mucho de comer, se satisface con poco, perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna. La morada eterna no es el cementerio. Hay otra. Y los endechadores andarán alrededor de las calles, por las calles. Hay una parte que no dije, no sé, habrá terrores en el camino. Sí, eso lo dije. Antes que la cadena, verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre, algunos hablan de la columna vertebral, el cuenco de oro hablan del cráneo que protege el cerebro, el cántaro se quiebre, etc. Pero dice, y el polvo, verso 7, empezamos en el capítulo 12, acuérdate de tu Creador antes, verso 2, antes, verso 6, antes, y en el verso 7, y antes, esa palabra está implícita ahí, antes que el polvo vuelva a la tierra como era. ¿A qué se refiere el polvo? Al cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra. Pero ¿qué dice el verso después? Y el espíritu vuelva a Dios. Nosotros nos preocupamos del cuerpo. Ese cuerpo queda en el cementerio. Y un día todos esos cuerpos van a resucitar. Unos para condenación y otros para vida. Todos. Y enfrentaremos el juicio de Dios. ¿Está usted preparado, preparada? Antes hay que preocuparse del espíritu. Es lo menos que se preocupa la gente. Pero el Señor dice, ese espíritu, Padre, yo lo encomiendo a ti. Lo entrego en las mejores manos. Algunos dicen, mira, no, yo confío en esta persona, lo dejo en tus manos. Yo sé que está bien. Pero ¿saben cuál es el lugar más seguro en el mundo? Las manos del Padre, las manos de Dios. Así que nosotros podemos tener seguridad con ADT, Security, no sé qué. Pero esos sistemas de seguridad, todos en algún momento van a fallar. Y son para cosas materiales. Pero ¿dónde está la mayor seguridad? En las manos de Dios, en las manos del Padre. Y todo creyente, que es como una oveja,
Dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz. ¿Dónde están las ovejas? ¿En qué mano? En la mano del Padre y del Hijo. Por eso la salvación es eterna y no se pierde. Porque estamos en la mano del Padre. Estamos en las manos del Hijo. Una doble seguridad. Una persona puede estar en una religión. ¿Y qué importa eso? ¿Qué seguridad da estar en una religión? ¿Qué seguridad da que uno se haya bautizado, aunque se haya bautizado 4 veces? Ninguna. La seguridad está en que yo estoy en las manos del Padre. ¿Y cuándo estoy en las manos del Padre? Cuando yo me convierto a Él. Cuando me arrepiento de mis pecados. Juan capítulo 10, ya lo leímos, volvamos ahí. Y el Señor dice así, en el verso 27, 10:27. Mis ovejas, ¿qué hacen sus ovejas? Oyen mi voz. Primera característica. Yo le pregunto, ¿usted es oveja del Señor? Si usted me dice que sí, entonces yo le voy a decir, ¿usted escucha la voz del Señor? ¿La lee? ¿La viene a escuchar? Es una característica principal. Si uno es creyente, si uno es hijo de Dios y una oveja, ¿qué hace la oveja? Oye la voz del pastor. Pero antes que diga, me siguen, hay una cláusula ahí que dice, y yo las conozco. O sea, aquí no podemos engañar al Señor. Y digo, sí, yo soy una ovejita del Señor. Pero el Señor dice, ella primero me escuchan, oyen mi voz. ¿Qué hacen más? Las conozco. Yo sé quiénes son. Y después dice, me siguen. Oyen la voz del Señor y le siguen. Y verso 28. ¿Qué hace con esas ovejas que oyen su voz, que Él las conoce y que le siguen? Yo les doy vida eterna. No les vendo vida eterna. ¿Qué dice? Les doy. Porque es un regalo. La vida eterna es un regalo de Dios. La vida eterna no se gana. La vida eterna se recibe. Dice la Biblia en Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Por eso dice, yo les doy vida eterna a esas ovejas que oyen su voz. Y no perecerán jamás. Cuando dice no perecerán jamás, no quiere decir que no van a morir. Significa que no van a ser condenadas. Pero mire lo hermoso. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y cuando dice nadie, ¿es? Y busquen alguna vez, si quieren hacerlo. Yo siempre les doy tarea, les he dicho, no las reviso y no sé si las hacen. Pero alguien hágalo. El Evangelio de Juan aparece varias veces esta palabra. Esta es una palabra absoluta. Hoy día en el mundo no existen absolutos, ¿verdad? Dice todo es relativo, pero la Biblia es absoluta. Aquí dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Satanás la puede arrebatar? No. ¿Por qué? Porque aquí dice, nadie. Y es clarito. ¿Sí? Encuentro súper clara la Biblia. ¿Ya? Es nadie. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Juan 14? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. O sea, nadie puede ir al Señor por otro camino, que no es Él. ¿Puede ir por la religión? ¿Puede ir por otra cosa, por una creencia? No, porque el Señor dijo, nadie va a Dios, nadie va al Padre, si no es por mí. Nadie. Oiga, pero ¿no hay una excepción? No, nadie. La Biblia es absoluta. La Biblia no es términos medios. La Biblia no tiene una gama de colores. No va del blanco al gris y así diciendo, mira aquí. No, es absoluto. Nadie las arrebatará de mi mano. Sigo. El verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, otra vez la palabra, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Pero en qué mano estábamos antes? En las del Señor, del Hijo. Y ahora dice que estamos en las manos. Un hermano hizo así una vez. Hizo esto, estamos en las manos. Oiga, pero yo me puedo caer. Ya, pero mueve, tírese al suelo. Hago así, así. ¿Se puede caer si yo muevo las manos? O sea,
¿Está asegurada la salvación de una persona que cree en el Señor Jesucristo? Sí. Entonces, podemos decir, si vamos a morir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque nuestras cuentas están arregladas con Dios. Mire, hay formas y formas de morir. Un creyente no debe temerle a la muerte. Es una contradicción que un creyente le tema a la muerte. Porque quiere decir que tiene dudas, que sus cuentas no han sido arregladas con Dios. No es que uno desee morir, pero un creyente no le debe temer a la muerte, porque está preparado para morir, porque su relación con Dios está a cuentas. Entonces por eso le decía, el Señor murió victoriosamente y murió confiadamente. ¿Qué dijo Pablo? Yo tengo deseos de partir. Y cuando dice partir en la Biblia significa yo tengo deseos de morir. Porque en la Biblia la muerte es una partida. Uno abandona este cuerpo y abandona este mundo. Tengo deseos de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Lo cual es más que mucho. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, obviamente. Entonces Pablo no tenía miedo a la muerte. La enfrentó. La enfrentó. ¿Se acuerdan de Simeón, un anciano en Jerusalén, que Dios le había dicho que él no iba a morir? Este era una de las pocas personas que sabía que no iba a morir si no se cumplía cierta condición. Le dijo, tú no vas a morir, el Espíritu Santo se lo había dicho, antes que veas la redención de Jerusalén, antes que nazca Jesús. Y cuando nació Jesús, la madre, el padre, lo llevaron a cumplir con el rito de la circuncisión. Tenía 8 días Jesús y los padres lo llevaron al templo. Y Simeón fue al templo, llevado por el Espíritu Santo. Y guiado por él, vio al niño, a Jesús. ¿Y qué hizo Simeón, más bien? Tomó en sus brazos y le dijo al Señor, Señor, ahora puedo morir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuándo puede morir en paz, en tranquilidad una persona? Cuando tiene al Señor, no en sus brazos, los tiene en su corazón. Se ha apropiado del Señor Jesús, porque Él tomó a ese niño. Y cuando una persona se apropia de la salvación, se apropia del Señor como Salvador, dice, Señor, yo puedo morir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué vio ese hombre? Vio al Señor. Y él dijo, vi la salvación, porque la salvación es una persona, es el Señor Jesús. Entonces él enfrenta la muerte del Señor y dice, Señor, Padre, y qué cambio tiene que haber sido, de las manos de pecadores, él entrega su espíritu al Padre. Leamos el Salmo donde aparece para ir terminando. ¿Qué Salmo aparece? ¿Se fijaron en la cita o no? Alabado sea el Señor, santo del Padre. Ayúdame, Señor. Por misericordia. Santo del Padre. Salmo 31. Bendito sea el Padre. ¿Qué dice arriba? Declaración de confianza. Este salmo es una declaración de confianza. Salmo de David. Lo pueden leer después. Pero mire lo que dice en el verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Voy a leer desde el verso 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí. Pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El refugio es el Señor. Entonces esta frase, este texto lo decían, como decían los jóvenes, antes de dormir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces nosotros podemos dormir confiadamente, independiente de lo que pase el otro día. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Entonces, qué tranquilidad tiene un creyente, ¿verdad? Enfrentar la vida y enfrentar la muerte. El que no está preparado para vivir, no está preparado para morir.
El que no vive con el Señor no puede morir con el Señor. El Señor le dijo a unos judíos muy religiosos: ustedes van a morir en sus pecados. Y otros mueren en Cristo. Los que mueren en Cristo son los que mueren confiando en Él. Y los que no confían en Cristo mueren en sus pecados. Y termino con una solemne advertencia para una persona que no ha creído en el Señor, que no ha puesto su vida en las manos del Señor, lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Gracias, Señor Santo. Capítulo 10. Esta es una advertencia para la persona que no se arrepiente de sus pecados. Mire lo que dice. Capítulo 10, verso 29. Este es uno de los pasajes difíciles de interpretar aquí, pero sin entrar en explicaciones. Hay una advertencia, dice: al que peca deliberadamente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo, está en relación con lo que dice antes, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Estremezcase si no ha creído en el Señor. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El creyente está en las manos del Padre, protegido por el Señor, como una ovejita. Pero una persona que no ha creído en el Señor va a tener que caer en las manos del Dios vivo. Hay, no sé, le comenté una vez, hay una predicación de un hombre llamado Jonathan Edwards, parece que fue, que hizo un discurso, una predicación tremenda en su tiempo, y se llama así: pecadores en manos de un Dios airado. Hay gente que cree que Dios lo perdona todo, no, que Dios es tan bueno, es que Dios va a castigar el pecado. Y es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, porque van a ser juzgados por sus pecados. En Daniel capítulo 5, cuando nosotros entremos a estudiar ahí, hay un hombre llamado Belsasar que desafió a Dios, que hizo una fiesta con 1000 mujeres, 1000 concubinas, vino a destajo, que sacaron los utensilios que eran de la casa de Dios para que Nabucodonosor había traído como botín. Empezaron a embriagarse. Él, con el gusto del vino, llamó a: traigan los vasos sagrados, con esos que se adoraba a Dios, adoremos a estos dioses falsos. Y apareció una mano, los dedos de una mano en lo encalado de la pared, donde en los palacios está la luz, y escribió unas palabras extrañas. Nadie la pudo interpretar. Vino Daniel, interpretó lo que quería decir, pero en una de las frases célebres de Daniel es esta: y al Dios en el cual está tu vida. El Dios en el cual está tu vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y Dios la cierra, el ser humano desaparece de este mundo. Y ese hombre tenía su vida en las manos de Dios, y él estaba jugando con eso, y murió. Del trono pasó a la eternidad, de una fiesta al infierno eterno. Qué trágico. Murió en una noche. Esa misma noche murió. ¿Cuál será su destino? No es para aterrorizar, no es para meter miedo, es para advertir que con las cosas de Dios no se juega. Dios es solemne. Dios, cuando advierte, lo hace para nuestro beneficio. No juegue con la paciencia de Dios. No juguemos, mejor dicho, con la paciencia de Dios. Pero qué grato, ¿verdad? Los creyentes podemos decir que podemos entregar nuestro espíritu. Hay un ejemplo de un hombre que muere apedreado. Esteban. Ahí las piedras cayéndole, sin misericordia. Los hombres, dice, se cerraron los oídos para no escucharlo. No les gustó la predicación de él. Se enojaron, lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, este hombre, dice, miró hacia el cielo
vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dijo? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Pero dijo algo más. Señor Jesús, no, recibe mi espíritu. Cuando nosotros muramos, alguien nos va a recibir. No la Virgen. Yo no quiero que me reciba ella. No quiero que me reciba ningún ángel. ¿Quién nos va a recibir? El Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros vamos a estar con el Señor. Cuando el Señor dice que resucitó, fue recibido arriba en gloria. ¿Qué recepción le tienen que haber dado al Señor cuando llegó? Había abandonado el cielo por 33 años y ahora regresa. El Padre le da todo honor, pero dice que cuando nosotros muramos, nada más y nada menos que el que nos va a dar la bienvenida. ¿Quién va a ser? El Señor. Señor Jesús recibe espíritu. ¿Tiene usted alguien que lo recibirá en el cielo? Bueno, yo espero que mi mamá, mi papito, mi abuelita, así dice la gente. No. Si no tiene al Señor, no lo va a recibir nadie. Pero si uno tiene al Señor, tiene esta esperanza. Me va a recibir el Señor. Que el Señor nos bendiga su palabra.